Seguro conoces la terrible enfermedad que se llevó a uno de los más grandes cantantes de la historia. Me refiero a Freddie Mercury. Esta terrible enfermedad se llama SIDA. Todo el mundo ha escuchado hablar de ella y que produce una inmunodeficiencia severa, es decir, que produce una disminución grave de las defensas del cuerpo y que puede provocar que una simple gripe pueda ser mortal. Y si te digo que existe un grupo de enfermedades parecidas al SIDA, pero que no se transmiten de persona a persona por el contacto sexual o por el resto de fluidos, sino más bien son hereditarios, es decir, tú naces con esta enfermedad. Estoy hablando de las temibles y poco conocidas inmunodeficiencias primarias. Más específicamente vamos a hablar acerca de la inmunodeficiencia combinada grave. Sin más que decirles, empecemos. La inmunodeficiencia combinada grave fue descrita por primera vez en el año de 1950 por el pediatra suizo Edward Glasman. Sí, el mismo que describió la tromboastenia de Glasman. Pero bueno, eso es un tema para otro video, así que continuemos. Edward Glasman junto a Paul Rineker en el año de 1950 describieron por primera vez 2 casos de niños de su localidad con esta enfermedad, a la cual llamaron en ese entonces alinfocitosis, haciendo referencia a la ausencia de linfocitos B y linfocitos T o su mal funcionamiento, células muy necesarias para la defensa del organismo. Uno de los casos más mediáticos acerca de esta terrible enfermedad es la de David Vedder, que incluso hay varias películas que se basan en la historia de esta persona. David Vedder nació en el año de 1971 en el seno de la familia Vedder. Es el tercer hijo de dicha familia. Lamentablemente el primer hijo también nació con esta terrible enfermedad y el peor miedo de la familia Vedder se hizo realidad. Su tercer hijo fue diagnosticado con inmunodeficiencia combinada grave. En medio de la desesperación, médicos propusieron un avance innovador para tratar de darle tiempo a este niño. Lo que recomendaron fue aislarlo completamente del medio externo y alejarle de cualquier tipo de germen. Lo que propusieron fue una burbuja esterilizada hecha de plástico, la cual tenía unos compresores y unos filtros que impedían que los gérmenes llegaran al interior de dicha burbuja. De ahí el nombre que se conozcan a estos niños aislados como niños burbuja. La burbuja funcionó adecuadamente, puesto que David Vedder pudo alcanzar la edad de 12 años. Muchísimo más de la esperanza de vida que se le da a este tipo de pacientes, ya que la mayoría muere antes del año. Incluso su primer hermano murió a la edad de tan solo 7 meses. A los 12 años propusieron un nuevo tratamiento innovador que consistía en irradiar y destruir por completo la médula ósea de David y trasplantar células hematopoyéticas provenientes de una persona compatible. En su caso fue Elizabeth Vedder. Lamentablemente, durante el trasplante de dichas células hematopoyéticas, David contrajo una terrible enfermedad causada por el virus de Epstein-Barr y murió a las pocas semanas después. Se han hecho varias películas referentes al tema. Entre las principales tenemos 2 destacadas. Una es El chico de la burbuja de plástico, protagonizada por John Travolta en el año de 1975. Y la última y un poco graciosa es Bubble Boy, la cual se estrenó en el año del 2001. En este presente video vamos a tratar de abordar las 5 principales preguntas referentes a este tema. 1. ¿Qué son las inmunodeficiencias primarias? 2. ¿Qué es la inmunodeficiencia combinada grave? ¿Por qué se da la inmunodeficiencia combinada grave? ¿Cuáles son los principales signos y síntomas de la inmunodeficiencia combinada grave? ¿Y cuáles son los posibles tratamientos actuales? Las inmunodeficiencias primarias son un grupo de enfermedades resultados de la ausencia, deficiencia o defecto de algún componente del sistema inmunológico, es decir, de las defensas del cuerpo que combaten a patógenos externos, cuya principal característica es que son heredados, es decir, tienen características genéticas que se heredan de los progenitores a los hijos, y la mayoría generalmente se presentan en la infancia. La inmunodeficiencia combinada severa es una enfermedad que forma parte del grupo de las inmunodeficiencias primarias, cuya principal característica es la deficiencia, ausencia o el defecto de los linfocitos B y T, es decir, tanto inmunidad celular como inmunidad humoral. Es por eso que es tan grave. Esto se origina por una variedad de mutaciones genéticas, las cuales vamos a abordar más detenidamente a continuación. Y esta enfermedad se la conoce como grave, puesto que la mayoría de los pacientes lamentablemente fallecen antes del primer año de vida. Esta terrible enfermedad, en los pocos países que se lleva datos epidemiológicos como en los Estados Unidos, tiene una tasa de incidencia, es decir, de nuevos casos cada año de 1 en 58,000 nacidos vivos. Ahora, ¿por qué se da la enfermedad o cuál es la fisiopatología de la inmunodeficiencia combinada grave? Como mencionamos anteriormente, se da por una gran variedad de mutaciones genéticas, las cuales alteran el buen funcionamiento de los linfocitos T y los linfocitos B. Existen alrededor de 21
posibles alteraciones o defectos genéticos que la pueden originar, como podemos ver en esta tabla gigante, la cual sacamos de UpToDate, para que ustedes puedan observarla más detenidamente. Por el tiempo y para fines de este video solo vamos a abordar las principales causas o los principales defectos genéticos por los cuales se origina esta terrible enfermedad. Las podemos dividir en tres grandes grupos, entre las mutaciones recesivas ligadas al cromosoma X, autosómicas recesivas y mutaciones del RAC, es decir, genes activadores de recombinación. En el primer grupo están las mutaciones en el gen que codifica la cadena gamma común, o también conocida como la IL2RG. Esto origina un receptor defectuoso para la cadena gamma IL2R. En el segundo grupo de autosómico recesivo tenemos dos tipos de inmunodeficiencias combinadas graves. La una es la deficiencia de la adenosín desaminasa, o también conocida como ADA, lo cual origina dos metabolitos tóxicos, la desoxiadenosina y el trifosfato de desoxiadenosina, lo cual produce una alteración en el metabolismo de las purinas. Además, el DATP o trifosfato de desoxiadenosina es linfotóxico, es decir, destruye a los linfocitos B y a los linfocitos T, e incluso a las células natural killer, al inhibir a la ribonucleótido a reductasa. La segunda alteración autosómica recesiva es la deficiencia de una quinasa 3 asociada a Janus, también conocida como JAK3. Y por último, las mutaciones RAC, o también conocidos como genes activadores de recombinación, producen una recombinación defectuosa BDJ, es decir, un reordenamiento defectuoso de segmentos génicos, donde V se conoce como la variable, la D de diversidad y la J de unión de genes. Este proceso BDJ se puede ver implementado en el cambio de isotipo de varios tipos de inmunoglobulinas. En este caso, produce la inmunodeficiencia combinada grave. ¿Cuáles son los síntomas? La mayoría de pacientes son normales al nacer, es decir, no tienen ninguna alteración ni funcional ni morfológica. Esto debido a que son protegidos por las inmunoglobulinas G de origen materno, pero esta defensa solo les va a proteger entre los primeros meses de vida. Más específicamente podríamos hablar de los 3 primeros meses de vida. La segunda característica es que estos pacientes son extremadamente frágiles y tienen retardo del crecimiento, es decir, disminución de los percentiles tanto para el peso relacionado a la edad y tanto de la talla relacionado a la edad. Los pacientes también tienen amígdalas, ganglios linfáticos y timos ausentes. Otra característica importante son las infecciones recurrentes, es decir, varias infecciones, ya sean bacterianas, micóticas, virales a repetición. Y mientras más siguen habiendo más y más infecciones, la siguiente sigue siendo más grave que la anterior. Incluso hay infecciones por patógenos oportunistas. Entre las principales infecciones tenemos infecciones causadas por el Pneumocystis jirovecii, infecciones causadas por la cándida, que es un hongo, conocida como la candidiasis mucocutánea persistente, que también se puede evidenciar con aftas bucales. Y también tenemos las infecciones comunes por virus, como por ejemplo por adenovirus, por rinovirus, por virus de la influenza, por el virus del sincitial respiratorio, herpes virus, sarampión y de la varicela zoster. En estos pacientes hay que tener especial cuidado en no colocarles las vacunas vivas atenuadas, es decir, que se inoculan microorganismos que están vivos, pero que están debilitados, por decirlo de cierta manera. ¿Por qué? Porque estos pacientes, al tener un sistema inmunológico tan bajo, pueden desarrollar la enfermedad para la cual supuestamente estamos preveniéndole, poniéndole este tipo de vacunas. Entre las principales vacunas vivas atenuadas tenemos la BCG, que es para la tuberculosis, el rotavirus, la rubiola, el sarampión, las paperas, la varicela, que pueden originar infecciones diseminadas. Estos pacientes también tienen otra característica, que es la diarrea crónica. Como vemos, la mayoría de estos signos y síntomas son comunes en la gran variedad de inmunodeficiencias comunes graves. Pero existe un subtipo, el cual algunos de estas son contradictorios. En el caso del síndrome de Home, este está provocada obviamente por defectos genéticos relacionados con el RAC y relacionados con el ILRA7. Estos se diferencian de los demás síntomas que vimos, puesto que se inician los síntomas antes de los 3 meses de edad, a diferencia de los otros casos. Va a haber eritrodermia, adenopatía y hepatoesplenomegalia, a diferencia del caso anterior que vimos que incluso las amígdalas y los nódulos linfáticos pueden estar ausentes. Y también obviamente va a haber infecciones graves recurrentes y también dificultades para alcanzar los hitos del desarrollo. Como diagnósticos diferenciales, sobre todo vamos a tener 3 tipos. 1, la desnutrición grave. 2, otro subtipo de inmunodeficiencia primaria.
y los infantes que fueron contagiados por VIH durante el parto. ¿Cómo los podemos diferenciar? La desnutrición severa es evidente porque el paciente va a tener disminución tanto en el percentil del peso y la talla, y cuando se instaura una dieta nutricional balanceada, nuevamente la función de las células T y las células B van a normalizarse, cesando así las infecciones recurrentes. Otros tipos de inmunodeficiencias primarias que se asemejan a la inmunodeficiencia combinada grave es el síndrome de DiGeorge, el síndrome de hiper-IgM y el síndrome de Wistor-Aldrich, siendo el primero uno de los más parecidos, puesto que en el síndrome de DiGeorge también vamos a tener ausencia del timo. Pero hay otras características como malformaciones craneofaciales presentes en el síndrome de DiGeorge que nos ayudarían a hacer el diagnóstico diferencial. Y por último tenemos los infantes que tienen VIH o que fueron contagiados por el VIH durante el parto. Esto es fácil de detectar, puesto que se puede hacer una prueba de VIH o durante el tamizaje que se hace a todos los pacientes en Estados Unidos se detecta la disminución del TREG, ya vamos a ver qué es este famoso TREG, propia de la inmunodeficiencia combinada grave. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El principal diagnóstico que se hace y que se debería hacer porque es el más oportuno y el que nos permitiría dar el tratamiento más adecuado y permitir que el paciente tenga una mejor sobrevida y tener un mejor pronóstico a largo plazo, es la realización del PCR, el PCR-TREG, el cual significa círculos de escisión del receptor de las células T. Esta prueba se realiza a partir del año 2010 en todos los estados de Estados Unidos, puesto que ni bien nacen ya se puede llegar al diagnóstico. ¿Cómo se interpreta este tipo de resultado? Cuando tenemos una disminución de este famoso TREG, podemos acercarnos al diagnóstico de la inmunodeficiencia combinada grave. Recordemos que este TREG es similar a lo que se hace en pruebas como el tamizaje neonatal en países como en Latinoamérica o en mi caso, mi país, Ecuador. El tamizaje neonatal en este caso lo que permite es diagnosticar del hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria y galactosemia. Lamentablemente, la prueba del TREG no está disponible en los países latinoamericanos. Por lo menos aquí en el país de Ecuador no se la hace, lo cual nos hace perder muchísimo tiempo en llegar al diagnóstico y hace que el pronóstico sea mucho más difícil. La diferencia vemos en países desarrollados como en Estados Unidos, que esta prueba se lo hace absolutamente a todos los recién nacidos. ¿Pero qué es esta famosa TREG o por qué sirve para el diagnóstico? Estos círculos de escisión del receptor de los linfocitos T solo se forman cuando los linfocitos T han pasado por el timo, es decir, ya son linfocitos maduros y no son linfocitos vírgenes que no van a poder defender adecuadamente al cuerpo humano. Otra prueba que se puede hacer es la citometría de flujo, donde se van a ver los subgrupos de los linfocitos, donde vamos a evidenciar disminución de linfocitos T, disminución de linfocitos B e incluso disminución de las células natural killer en algunos subtipos de esta inmunodeficiencia combinada grave. Otra prueba que se puede hacer es RX de tórax, donde vamos a ver en los recién nacidos ausencia de la sombra tímica, es decir, ausencia o hipoplasia tímica. Otra prueba que podemos hacer es la biopsia de los ganglios linfáticos, donde vamos a ver ausencia de los centros germinales. El tratamiento. ¿Qué tratamiento tendríamos disponible en el caso de diagnosticar ya esta enfermedad? El primer tratamiento que se hace es el aislamiento total del individuo a los patógenos o gérmenes presentes en el medio exterior. Esto se le puede hacer a través de precisamente la burbuja de plástico que vimos al inicio, hasta que esté disponible un donador de las células hematopoyéticas para ser trasplantados al paciente, ya que esta es la cura definitiva. Otra medida importante es no administrar ninguna de las vacunas del esquema que sean vivas atenuadas, como las que ya revisamos, puesto que pueden originar la enfermedad. Dar tratamiento profiláctico antimicrobiano para los siguientes tipos de microorganismos: sulfamethoxazol trimetoprim para el Pneumocystis jirovecii, fluconazol para infecciones fúngicas como la candidiasis, aciclovir para infecciones por herpes virus, palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio, e incluso terapia de reemplazo de inmunoglobulinas. Pero recordemos que el tratamiento definitivo es el trasplante de células hematopoyéticas, es decir, trasplante de médula ósea. Es el único que nos va a permitir curar de cierta manera a este tipo de pacientes. El pronóstico. La mayoría de estos pacientes, si fueron diagnosticados a tiempo y han recibido un trasplante de células hematopoyéticas a la edad menor a 3.5 meses de recién nacidos, el pronóstico es muy bueno, ya que el 94% de los pacientes pueden tener una sobrevida a largo plazo. Lamentablemente, si el diagnóstico es tardío o netamente no se da ningún tratamiento para este tipo de pacientes porque no hubo la sospecha diagnóstica, la mayoría de pacientes mueren a edades inferiores al 1 año, como en el caso del hermano mayor de David Vedder, que murió a los 7 meses de edad. Sin más que decirles, muchas gracias por ver el video. Vamos a seguir subiendo más contenido acerca de estas famosas inmunodeficiencias primarias.
Espero les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia escriban en los comentarios. Y si les gustó el video, síganme para más contenido.